Buenos días, compañeros y compañeras. A nombre de la Confederación del Pueblo Cayambe y la Fundación Causay, quisiera dar la bienvenida al 14º seminario. El tema que hoy trataremos es estructura del Estado plurinacional e intercultural. El tema quien va a exponer es el compañero Guillermo Churuchumbi. Es compañero quichua Cayambe. Su formación académica es magíster en Relaciones Internacionales y Latinoamericanos en la Universidad Simón Bolívar. También tiene un diplomado en Gestión Pública en la Universidad Politécnica Salesiana. Ha publicado algunos trabajos como Gestión y Manejo Comunitario del Agua, Liderazgo y Derecho de los Pueblos Indígenas. Últimamente ha publicado un libro sobre Suma Causay o Buen Vivir en las Comunidades Indígenas. El compañero más bien ha trabajado impulsando el tema de la gestión y manejo comunitario del agua conjuntamente y en participación de todas las comunidades. Entonces, en este sentido, vamos a dar la bienvenida al compañero y esperamos de que todo este aprendizaje más bien sirva, ¿no?, un poco para hacer crítica, análisis y poder compartir en la familia y en la comunidad. Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras, amigos, amigas, desde distintos lugares del país. Saludamos desde Cayambe, desde la tierra de Dolores Cacuango, del tránsito a Maguania, y por qué no decir desde la tierra del bizcocho. Ojalá algún momento termine el COVID, podamos recibirles acá en Cayambe. Por otro lado, quisiera saludar también al compañero César Pilataxi, presidente de la Fundación de Culturas Indígenas Causay, una entidad que viene trabajando por los derechos de los pueblos indígenas, derechos de los ecuatorianos, derechos de las mujeres, derechos de los niños. Por otro lado, quisiera saludar a nombre de la Alcaldía de Cayambe, un poco de experiencia práctica, teórica, podamos compartir con ustedes. Es fundamental en estos tiempos desarrollar nuevas visiones de la vida, nuevas comprensiones sobre el Estado y nuevas formas de entender a la sociedad. Y no se olvide que ahora el tema del calentamiento global es precisamente por el modelo del Estado, por el modelo de la economía imperante en el mundo y por el tema de la sociedad. Lastimosamente tenemos una sociedad individualista que ha sido impuesta por un capitalismo competitivo, individualista, un capitalismo machista, un capitalismo racista, un capitalismo que depreda con la naturaleza y sintonizado con el Estado. Y un Estado machista, un Estado racista, un Estado colonial, y precisamente sobre aquello el movimiento indígena cuestiona, demanda y sobre todo moviliza. Próximos días vamos a cumplir un año más de levantamiento de octubre. Y hablar de octubre es cuestionar a ese modelo de Estado, cuestionar a esa élite de la sociedad ecuatoriana. Es cuestionarnos cuáles son los avances institucionales y cuáles son los avances jurídicos y políticos a nivel del país. Así es que en ese contexto rápidamente vamos a compartir sobre qué entendemos sobre la plurinacionalidad y qué entendemos sobre la interculturalidad. ¿Cuáles son las diferencias y las complementariedades de la plurinacionalidad y de la interculturalidad?
hablar de la plurinacionalidad, estamos hablando del Estado. Con la constituyente de 1998 reconocía un Estado pluricultural. Y luego, en el año 2008, se reconoce Estado intercultural y plurinacional. Entonces, el tema es que hasta ahora el Estado ecuatoriano y todos los estados latinoamericanos están inspirados en los estados europeos. Acá en América, antes que llegue la colonia española, las encomiendas, antes de 1830, existían pueblos originarios. Pueblos originarios que tenían una organización política, tenían su propia forma de gobierno, tenían una democracia, tenían un territorio, tenían una autonomía. Pero lastimosamente cuando vino el Estado Nacional, hasta ahora nos han impuesto territorios. Cuando hablamos nos han impuesto cantones. Les pregunto en algún momento, los cantones, para definir los límites de los cantones, el territorio cantonal, ¿fueron consultados a los pueblos originarios? ¿Fueron consultados a la ciudadanía popular en general? Nunca fueron consultados. Los cantones o las provincias nacen en base a la repartición o a la conformación de las haciendas. Me atrevo a decir, en caso de Cayambe, habían dos haciendas importantes. Hacienda que llegaba hasta Ascasubi, la hacienda colonial, y otra hacienda de los curas mercedarios que llegaba hasta Pesillo. Es decir, la conformación de estas dos haciendas surgieron el Cantón Cayambe. Y así podemos hablar del resto de cantones y provincias en el país, que no fueron consultados. Pusieron límites, jurisdicciones son impuestas. Y no nos consultaron, mientras los pueblos indígenas también tienen sus jurisdicciones, su territorio. En caso del pueblo Cayambe, existe un territorio que todavía no ha sido reconocido ni en la Constitución de la República, ni existe una ley donde se ampare a la jurisdicción, a la autonomía de los pueblos indígenas. Eso es una lucha permanente. Es decir, en la plurinacionalidad nos han impuesto hasta ahora, me atrevo a decir, hasta ahora nos han impuesto una nación. Y cuando en el Ecuador existimos una diversidad de nacionalidades. Y cuando hablamos de nacionalidad, tienen un territorio, una cultura, un idioma, una jurisdicción. Hablemos del pueblo Shuar, de la nacionalidad Shuar. Ellos tienen un territorio, tienen una cultura, tienen una jurisdicción. Pero sobre ese territorio de la nacionalidad Shuar fue impuesto una provincia, un estado inclusive, una nación del estado ecuatoriano. Por eso tenemos a los shuaras en la parte peruana, o sea, les partieron al territorio de la nacionalidad shuar, partieron. Inclusive en una de las guerras que tenían, no podían encontrar entre las familias shuar que estaban en el Perú y familias shuar que estaban en el Ecuador. Así han ido retaseando, dividiendo y por lo tanto dividiendo a la familia, dividiendo a la organización, a la política, su forma de organizar. Y así podemos hablar de los puruáes, de los otavalos, de los saraguros, de los cañaris. Miren, los cañaris están ubicados en el sur de la provincia de Chimborazo. Están en Cañar, en la parte de Guayas, están los cañaris. Y no, hasta ahora no
Solo los pueblos cañaris o los puruáes o los cayambis hemos autodefinido como cayambis. Nos hemos reivindicado como cañaris, como cayambis, pero sin el reconocimiento del Estado. Y a duras penas, pegado como baba, puedo decir que se reconoce en la Constitución de 2008 como Estado intercultural y plurinacional. Pero yo les digo con toda sinceridad, solamente está en el artículo 1. Y luego tenemos el artículo 56, 57 de los derechos colectivos. Pero el Estado ecuatoriano y las élites ecuatorianas nos han permitido hacer ejercicio de ese derecho. No, estamos negados. Negados, excluidos de ese Estado. Lo que hasta ahora impone, tanto en la economía, es por el tema de este Estado colonial, y no se confunda, a veces cree que, no, porque llegó un alcalde indígena, cree que es la plurinacionalidad, eso no es. O porque llegó un prefecto indígena, cree que está la plurinacionalidad. Hablar de la plurinacionalidad significa reconocer y valorar el gobierno del pueblo cayambe. Pero ese gobierno del pueblo cayambe quiere desarrollar sus propias formas de educación. También existimos hermanos mestizos. Ahí, por eso es que nosotros trabajamos el tema de la interculturalidad. Pero los pueblos indígenas, los territorios indígenas deberían contar con su presupuesto. El gobierno debería respetar la forma de organizar su autonomía, su jurisdicción de los pueblos indígenas o de nacionalidades indígenas. A través del municipio, a través de la prefectura, se viabiliza algún presupuesto para los pueblos indígenas. Les digo en carne propia, el pueblo cayambe, no teníamos ni siquiera una casa del pueblo cayambe, ni dónde reunirse no tenían. Y siendo una organización poderosa, organizada en el sur de la provincia de Imbabura, en el norte de la provincia de Pichincha, estando asentada en Napo, no tenía ni siquiera una casa. Hemos tenido que llegar a la alcaldía de Cayambe, a través de la alcaldía de Cayambe, viabilizar recursos para construir la sede de la Confederación del Pueblo Cayambe. Ahora, nuestra lucha también es como Estado-nación. Si el Estado es plurinacional, el Estado debería financiar un presupuesto directo para el pueblo cayambe, para que haga salud, educación, justicia, gobiernos comunitarios, cuidado del agua, cuidado de los páramos. Debería tener un financiamiento directo desde el Estado, si es que el Estado es plurinacional. Pero la verdad es que, yo tengo el conocimiento en la Amazonía ecuatoriana, se estaba financiando el tema de las circunscripciones territoriales para definir gobierno de circunscripciones territoriales. Pero lastimosamente no ha habido ningún avance. El problema es que hasta ahora los políticos, las élites, confunden a los pueblos indígenas. Creen que los pueblos indígenas somos sindicatos. No somos sindicatos, somos entidades históricas. Es un pueblo con historia, con lengua, con cultura. En el Ecuador existen más de 14 idiomas distintos. El español es un solo idioma, pero tenemos varios idiomas. Es decir, tenemos varias naciones, varias nacionalidades que todavía están viviendo, están pataleando, sobreviviendo a las espaldas del Estado ecuatoriano. Se ha declarado en la Constitución de la República Estado plurinacional, pero en la práctica no existe plurinacionalidad. Eso es importante entender. Entonces, para terminar, la plurinacionalidad, estamos hablando de territorios indígenas, podemos hablar de territorios interculturales o de territorios monoculturales. Pero también hablar de la plurinacionalidad es hablar de justicia. Y a veces en este Estado, en el actual Estado ecuatoriano,
cualquier cantidad de financiamiento tenemos. Es para los fiscales, para los jueces, tenemos financiamiento. Existe una estructura del Estado. Pero para la justicia indígena, ¿cuánto de financiamiento tenemos? Para mediadores comunitarios, para las autoridades comunitarias, para la promoción, difusión, para la aplicabilidad de justicia indígena. ¿Cuánto de plata tenemos? Nada. Ni un solo centavo. Ahí hay una exclusión. ¿Cómo es que existe presupuesto, capacitación, estructura, oficinas para el desarrollo de la justicia ordinaria? Y mientras que la justicia indígena no tiene un solo centavo, ni una sede, ni una oficina, ni un abogado financiado para la aplicabilidad de la justicia indígena. Cada comunidad debería hacer su plan de vida. Cada comunidad tiene el derecho a organizar su sistema de vida, su economía, su uso y ocupación del suelo, que tiene que ver con el uso del agua, manejo de páramos, qué tierras van a ser destinadas para la agricultura, qué tierras van a ser destinadas para la ganadería, qué tierras van a ser destinadas para la construcción. Pero eso tiene que decidir con autonomía cada comunidad, aquellos que se autoidentifican como indígenas. Y no el municipio debería imponer, es decir, si es que existe en una comunidad organización política, existe territorio, existe autonomía, en una comunidad el municipio no debe meterse. Debe ser respetado, organizado a través del plan de vida. Y eso vemos que a través de la municipalidad nosotros hemos avanzado. Pero no es suficiente, porque no se olvide que las grandes leyes, las leyes elaboradas desde el Estado central, está pensado en el Estado colonial, todavía sigue siendo un Estado racista. Y por eso es que inclusive se confunde lo público con lo privado. Ese es otro tema. Las comunidades o los pueblos indígenas creen que es una entidad privada, porque no somos ni privados ni públicos. Por eso es que nosotros desarrollamos esta nueva categoría que se llama comunitario. Y hablar de comunitario, estamos hablando de colectividades. Y hablar de colectividades en la interculturalidad es hablar de la sociedad intercultural. Y hablar de sociedad intercultural, estamos hablando de que nosotros no solo somos seres individuales, porque lastimosamente este Estado hasta ahora nos ha tratado sociedad, pero como individuos, como seres individuales. Hablar de la interculturalidad, hablar de interculturalidad en el Estado plurinacional es hablar de seres colectivos. Y por lo tanto, estos seres colectivos tienen el derecho a hacer el ejercicio de justicia como colectividad. Pero lastimosamente hasta ahora, solo el Estado nacional, pese que hay la declaración del Estado plurinacional, sociedad intercultural, el ejercicio de la justicia es al individuo, a la persona, no a la colectividad. Y por lo tanto violenta el derecho colectivo, el derecho comunitario. Pero no se olvide que también estos seres colectivos tienen una cultura. Tienen una cultura. Una cultura viva, tiene costumbres, tiene tradiciones. Y cuando hablamos de cultura viva, de que hablamos de tradiciones, no se olvide que mientras que en el sistema del Estado neoliberal o Estado capitalista, están hablando de individuos, pero están hablando de la materialidad. En los seres colectivos, en la cultura, también nosotros hablamos de la materialidad, pero también de la espiritualidad. Y hablar de la espiritualidad poco conocido, poco entendido. Por ejemplo, si hablamos de la justicia,
hay un problema físico, hay un problema psicológico, pero también hay un problema espiritual. Cuando usted administra justicia, en la justicia ordinaria solamente es la parte física, material, pero no se visibiliza el origen, la causa de la espiritualidad o del problema psicológico. Es decir, que la justicia planteada en el Estado plurinacional es integral, es territorial, es material y es espiritual. Y aquello es parte de nuestra cultura. Y esta es una cultura ancestral, una cultura asentada en el territorio. El resto es una cultura ficticia, impuesta, una economía impuesta, un Estado impuesto, una democracia impuesta. Por eso es que hablamos, mire, en el Estado tradicional y hasta ahora, la democracia solamente es para tiempo de elecciones, para el individuo. Mientras que desde el Estado plurinacional, desde la sociedad intercultural, estamos diciendo que somos seres colectivos. Y por lo tanto tiene que haber una democracia comunitaria, una democracia colectiva. Y la democracia comunitaria no es solamente para tiempo de elecciones. La democracia comunitaria es todos los días. Es en la cotidianidad. En la cotidianidad. Y la democracia comunitaria es permanente rendición de cuentas, es participación, es la toma de decisiones colectivas. Es decir, en la sociedad intercultural participamos seres colectivos, seres comunitarios, decisiones colectivas. Y es por eso que nosotros, lastimosamente ahora por pandemia, en caso de nuestro gobierno municipal de Cayambe, no decidimos solos. Los presupuestos decide la gente. Prioriza a la gente, toman decisiones la gente, no decide el alcalde, pese que la ley, el Estado nos dice que los alcaldes y los concejales tienen que tomar decisiones de priorizar el presupuesto. Pero nosotros practicamos la democracia comunitaria, probablemente no está en la ley, o existe partes de la ley de participación ciudadana, pero como venimos del proceso comunitario, desde la municipalidad, también promovemos espacios amplios de consulta, de socialización, hasta un estudio de alcantarillado. No es que el experto, el hidráulico, el ingeniero civil, el arquitecto impone sus estudios. No, no. Hasta los estudios de un alcantarillado se trabaja con la gente, se consulta a la gente, se toma decisiones con la gente, se ejecuta la obra con la gente. Y inclusive la gente sabe qué tipo de materiales, qué tipo de trabajo. Conoce la geografía. La gente conoce la geografía. Conoce el sistema hidráulico. Por supuesto, estamos apoyados de nuestros ingenieros civiles, arquitectos o hidráulicos. Es la complementariedad del conocimiento. Entonces, eso es fundamental y por eso es que en estos tiempos tenemos que recuperar la ciencia andina. Está bien la ciencia occidental, de la arquitectura, de la ingeniería, pero no se olvide que nuestros pueblos milenarios, nuestros pueblos ancestrales también tenían arquitectura, propia arquitectura andina. Ahora en estos tiempos de COVID, mire, la sociedad intercultural tiene que ser valorada, el sistema de salud intercultural. Y hablar de salud intercultural no solamente es del conocimiento y la sabiduría de la ciencia médica occidental, sino también es el conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la sabiduría andina. Cada pueblo tiene su propia forma. Miren estos tiempos de COVID, los quichuas, los shuaras, los cayambis, los otavalos, hemos tenido nuestras propias propiedades. Las plantas tienen propiedades curativas para enfrentar el COVID. Pero y además las plantas son plantas amargas y plantas dulces. Plantas para aguas calientes o para enfermedades calientes, pero también frescas. Eso es una sabiduría. Alguien dirá, es que es una agüita. No es una agüita, es una ciencia, es un conocimiento. Y lastimosamente en la sociedad intercultural aún no ha sido ni reconocida ni validada.
es importante que construyamos permanentemente una educación intercultural, una sociedad intercultural, un sistema de salud intercultural, justicia desde una perspectiva intercultural. Y creemos que es importante también entender. Entonces, tenemos que entender el conceptos, las teorías del Estado plurinacional. Y no se olvide que hace 20 años se asustaban. Los social cristianos se asustaba, la derecha ecuatoriana se asustaba, indicando que el movimiento indígena quiere un Estado plurinacional. Y cuando tengan un Estado plurinacional van a tener autonomías. Y cuando tengan autonomías no dejarán ingresar a sacar el petróleo, el agua, la minería, etcétera, etcétera. Claro que podemos. Mire, Estados Unidos. Ahí es una sola nación, pero con varios estados. ¿De qué se asustan ahí? Una sola nación con varios estados. Y cada estado tiene su jurisdicción, tiene su autonomía. Y mientras que aquí en el Ecuador tenemos un solo estado y de varias nacionalidades, nos asustamos. Sin financiamiento, sin jurisdicción, sin autonomía, sin educación. Y me atrevo a decir, hace 20 años teníamos instituciones indígenas, una dirección de educación intercultural bilingüe teníamos, sin presupuesto funcionaba, era una entidad específicamente dedicada para estudio, para investigación de educación intercultural, pero sin presupuesto. Teníamos un fondo de desarrollo de los pueblos indígenas, teníamos un consejo de desarrollo de los pueblos indígenas. Y cuando llegó Correa, todas estas instituciones han sido eliminadas. Es un retroceso para la historia de los pueblos indígenas. Aspiro que algún momento tenemos que retomar. Pero ahora sí, de verdad queremos el Estado plurinacional. El Estado plurinacional. Queremos la autonomía de los quichuas. Queremos la autonomía de los shuaras, de los guauranis, la autonomía de los cayambis, pero con jurisdicción, con autonomía, pero también con presupuesto. Si no, en los próximos 5 o 10 años vamos a desaparecer como culturas, como naciones, como seres humanos. Bueno, nos preguntarán, ¿y qué hacemos? ¿Y cuáles son los desafíos? Yo primero apostaría la organización. Si no nos organizamos desde cada comunidad, desde cada pueblo, desde cada nacionalidad, no podremos visibilizar nuestros pensamientos, nuestras sabidurías. Así es que necesitamos, para que seamos reconocidos, necesitamos organización y movilización. Número 1, otro desafío, necesitamos que discutamos desde la academia el concepto de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, cómo se debate en las universidades. Debería estar en el currículum, porque las universidades, entre comillas, donde se producen los nuevos profesionales. Y estos profesionales deberían tener una visión intercultural, deberían tener un conocimiento del Estado. Y lastimosamente en agricultura, en ambiente, en hidráulica, no tienen los otros conocimientos, tienen conocimientos monoculturales, no conocimientos interculturales. Es decir, estos profesionales deberían conocer la realidad de los pueblos y nacionalidades del país. Hay distintas formas de entender y comprender en el territorio, pero eso tiene que estar viabilizado, debe concretizarse en el currículum de las universidades. Un tercer tema, necesitamos también hacer un proceso de investigación. Producción, ¿a qué me refiero? De la ciencia andina. Y alguien dirá, sí tenemos, sí, pero nos falta organizar, hacer publicaciones, difundir,
sensibilizar. Alguien dirá, pero ya tenemos conocimientos en las cascadas, en los pogios, pero eso tenemos que escribir, tenemos que sistematizar. No debemos ser culturas orales, y si es posible tenemos que digitalizar para dar a conocer al resto de la sociedad. Y finalmente, necesitamos que los jóvenes tengamos un conocimiento, es decir, la juventud ecuatoriana, la juventud de los pueblos indígenas, necesitamos vivir lo comunitario, vivirlo cotidianamente, porque si no, ¿quién va a reemplazar? Nuestros líderes, nuestros mayores, nuestros yachas, nuestros taitas van a desaparecer, que es la fuente del conocimiento, de la sabiduría, de la justicia, de la organización, de la participación, de sus luchas, de sus memorias, pero necesitamos transmitir a la juventud. Pero eso no significa que no, los jóvenes asumen, yo digo, necesitamos aquí la complementariedad, la experiencia y la sabiduría de los líderes, de los taitas, de las mamas, pero la energía de los jóvenes. O la energía de los jóvenes tiene que ser contagiada, complementada con lo de los viejos. Por eso necesitamos dirigencias complementarias, dirigencias de viejos y de jóvenes, en la comunidad, en la organización, y de esa forma podremos ser complementarios. Y por lo tanto, tenemos que seguir recuperando, debatiendo, pragmatizando en nuestros territorios. Gracias, un abrazo grande.